Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, le he oído muy rotundo, muy claro. Ha dicho, en estos momentos no hay acuerdo para la subida del salario mínimo, ¿correcto? Sí, correcto. En estos momentos, al menos con Comisiones Obreras, no está cerrada la subida del salario mínimo. Nosotros habíamos planteado una subida para este año 2021 que absorbiese el incremento de los precios y una subida para el año 2022 que lo llevara a 1.000 euros. Hay una propuesta encima de la mesa que es de 15 euros para este 2021 y lo que queremos concretar es que esa propuesta signifique que se va a continuar en el año 2022 y 2023 con una senda que fijó un comité de expertos que decía que el salario mínimo tiene que llegar al final de la legislatura al 60%, que serían más o menos, pues eso, 1.000 euros para el 22 y el 60% de la media de los salarios para el 2023. Si somos capaces de cerrar un compromiso en torno a ese recorrido, creo que puede haber un acuerdo y si no, pues no lo habrá. Yo creo que será muy importante mandar certidumbres a la población y sobre todo a la gente que tiene salarios más bajos, que es que el incremento del SMI va a continuar en España en todo lo que queda de legislatura y nadie va a cobrar en este país por debajo del 60% de la media de los sueldos de nuestro país. Pero podemos decir que se está cerca del acuerdo por parte de Comisiones Obreras. Da la sensación de que UGT y Gobierno, digamos, UGT acepta los planteamientos del Gobierno ahora mismo. ¿Están ustedes cerca? Sí, no estamos lejos, pero hay que definir esto. No está, en nuestra opinión, totalmente claro y, por tanto, estamos trabajando en documentos y en cómo lo hacemos patente y cómo lo hacemos de una forma lo más clara posible. Ya digo, no por una cuestión del sindicato, sino para que la sociedad española y la gente con los sueldos más bajos intuya que tenga certezas de que se va a seguir subiendo el salario mínimo interprofesional, que creo que es una base importante para la recuperación salarial que todavía le queda por hacer a nuestro país y que tiene que afectar sobre todo, como digo, a la gente que más sufrió la anterior crisis y que más ha sufrido y sigue sufriendo los efectos de la pandemia y que gana menos dinero y que está más impactada por el precio de la luz y que está más impactada por el incremento en general de los precios. Este creo que es el mensaje fuerza de esta negociación, que vamos a seguir apostando desde el diálogo social y, en el caso sindical, desde la negociación colectiva también, por la subida de los salarios en nuestro país. A ver, secretario general de Comisiones Obreras, el Gobierno está diciendo 15 euros, parece que desde el 1 de septiembre, parece que con compromiso, como usted plantea, en 2022 y en 2023 también. ¿Usted ha hablado a lo largo de la mañana de hoy con Yolanda Díaz? Bueno, venimos hablando en estos últimos días, hoy en concreto no, porque hemos hecho la presentación de nuestro próximo congreso, donde he aprovechado para adelantar que voy a presentar mi candidatura a la reelección como secretario general, lo meto aquí de spoiler, y no hemos tenido mucho tiempo, pero sí venimos hablando estos días y, como digo, nuestros equipos están intercambiándose papeles, como digo, para tratar de dejar lo más claro posible que se sube el SMI en este año 2021 y que emprendemos esa senda que determinó un comité de expertos al que se le encargó que nos dijera exactamente qué es el 60% del salario medio en España. Y lo importante es reforzar ese mensaje, que los salarios van a seguir creciendo y que, sobre todo, los salarios más pequeños, la gente que más sufre en nuestro país, que nos estará oyendo en este caso, pues que tenga la certeza de que vamos a continuar con esa senda de subida. ¿Qué le parece que la patronal diga, uno, no es el momento, y dos, fíjese, Antonio Garamendi dice que va a generar, ya sabe usted, más paro, más economía sumergida, más inflación? Escucha al presidente de la patronal. Va a haber menos empleo, va a haber más economía sumergida. Y además esto está inflacionando absolutamente también los convenios. Podemos ya llegar a que el Gobierno, dentro de 2 años, prácticamente coloque el salario a 4 millones de personas. Y eso realmente rompe también el diálogo social. Evidentemente, imagino que usted no lo comparte, pero ¿por qué cree usted que la patronal, con una cantidad como la de 15 euros, que es la que se está barajando, que está dentro de lo que planteaba el comité de expertos, está en no de ninguna de las maneras en 2021?
Porque los 15 euros implican coger esa senda que digo que lo situaría en el 60% de la media y que lo situaría en torno a los 1.000 euros en el año 2022. Es parte de lo que decía ese comité de expertos. Pero de fondo yo creo que aquí hay que establecer dos reflexiones, ¿no? Primero, si en España es razonable, en la cuarta economía del euro, que se pueda trabajar a jornada completa por menos de 1.000 euros. Yo creo que esto hay que plantearlo. No es de recibo a estas alturas de la vida que se pueda seguir con salarios, en algunos casos de miseria, que no dan para pagar un alquiler o la factura de la luz. Y en segundo lugar, yo creo que tiene un puntito, con todos los respetos, pero tiene un puntito obsceno que después de haber invertido en nuestro país el dinero público, 20 y tantos, 30.000 millones de euros en los ERTEs, en salvaguardar las empresas, después de estar canalizando 70.000 millones de euros que van a venir de la Unión Europea y que se van a canalizar a través de empresas, después de este enorme esfuerzo de la ciudadanía por salvar el empleo, por salvar la economía, pero también por salvar las empresas, la posición patronal sea de bloqueo a una subida del SMI. No me parece de recibo. Y mira, el otro día, Antonio, haciendo el informe que para el Congreso que como te digo, tenemos, miraba referencias de lo que, por ejemplo, pasaba en el 2017-2016 con el SMI, ¿no? Con el salario mínimo. Entonces, Ignacio Fernández Toso y Cándido Méndez enviaron una carta a Fátima Báñez pidiendo que el salario mínimo subiera en el 17 a 800 euros. No tuvo ninguna respuesta por parte de aquel gobierno, ¿no? Y había estudios que decían que subir el salario mínimo a 800 euros iba a destruir 400.000 puestos de trabajo en España. Es que esta es la monserga de siempre. Hemos subido de 707 euros a 950 euros y estamos creciendo el empleo, y el empleo también de baja cualificación, el empleo peor pagado, no se está destruyendo en España, se está creando. Nuestro país tiene margen para subir los salarios mínimos y hoy en día subir el salario mínimo en España crea empleo en términos generales, porque mejora la posibilidad de consumo de las familias que solo lo tienen que dedicar, no tienen más narices, no lo pueden dedicar a invertir en las Bahamas, tienen que dedicarlo a pagar la luz, a pagar el pan, a pagar los libros de los críos, y eso también activa la economía y activa el empleo. Secretario General de Comisiones Obreras, si yo le pregunto, ¿esta semana puede haber acuerdo con Comisiones Obreras para la subida del salario mínimo? ¿Estas próximas 24 horas eso podría materializarse, sí o no? Tiene que cerrarse, no en esta semana, tiene que cerrarse hoy con toda seguridad, porque uno de los objetivos, hoy o mañana, uno de los objetivos es que este decreto entre en vigor con el suficiente tiempo como para que la subida del SMI se aplique ya en el mes de septiembre. Por tanto, en efecto, en las próximas horas, como mucho, en el día de mañana esto se tiene que resolver, porque nosotros además tenemos órganos de dirección y tenemos que contrastar estas cosas y, por tanto, estamos en este proceso todavía de intercambio de redacciones de papeles, de exigencia por parte del sindicato, y espero que, en efecto, en las próximas horas podamos resolver para bien o para mal esta cuestión, y yo espero, lógicamente, que sea para bien. Una más, señor Sordo. ¿Qué le parece que el Gobierno haya dicho le voy a meter mano a la pasta de las eléctricas y de las energéticas para intentar bajar el precio de la luz? Yo creo que algunas de las medidas que ha planteado el Gobierno, bueno, a expensas de analizarlo concretamente, porque son cuestiones de cierta complejidad, responden a, por ejemplo, planteamientos que nosotros hacíamos la semana pasada, ¿no? Donde decíamos que había que acelerar algunas medidas, había que reducir los enormes beneficios, las enormes retribuciones que tienen las eléctricas por gastos que no asumen, es decir, no puede ser que se pague el precio del CO2 o el precio del sobrecoste que tiene el gas, que lo estén percibiendo las empresas por energías como la nuclear o como la hidroeléctrica, que para nada tienen esos costes, y no puede ser que esa enorme retribución que se llevan las eléctricas repercuta en los bolsillos de los ciudadanos a través de la factura de la luz, y que por tanto había que intervenir ahí, y compartimos en general las medidas tomadas. Ahora bien, sí pensamos que algunas de ellas, que están muy tasadas temporalmente, debieran ser más estructurales, ¿no? Porque tienen que ver con algunas deficiencias que tiene el sistema para fijar los precios eléctricos en España, que sinceramente me parece bastante desatinado, por no decir que a estas alturas de la película es un pitorreo, ¿no? Que se pague por toda la generación eléctrica al precio de la más cara, pues esto es algo que hay que revisar, porque no ocurre en ningún otro mercado y da unos beneficios exagerados a unas empresas que, por otro lado, lo que tienen que hacer es comprometerse con el país a facilitar también esa transición a una economía, a una generación eléctrica que contamine menos, que genere menos CO2, para lo cual hace falta inversiones multimillonarias, donde los fondos europeos tienen que empujar, pero los propios beneficios de estas compañías tienen que dedicarse también a eso. Pero en este momento compartimos, en efecto, que hay que reducir esos márgenes empresariales para rebajar la factura de la luz de la gente.
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por estar con nosotros. Suerte en estas últimas horas. Hasta luego. Para intentar llegar al acuerdo del salario mínimo. Un abrazo.